Muy amados y queridos hermanos y hermanas, Día del Señor, el día domingo para nosotros nos da la oportunidad de sentir la presencia de nuestro Dios que nos habla, que nos dice una palabra, su palabra, palabra de vida y de esperanza. Día del Señor también abre nuestro corazón para abrazar a todos los hermanos y hermanas de la fe, para sentirnos pueblo de Dios que sigue caminando en medio de las dificultades de los tiempos y de los lugares, para anunciar que el Señor de la Pascua vive, ha resucitado y ha vencido a todos aquellos provocadores de muerte y de dolor. Hoy, de manera especial, queremos abrir nuestro corazón a la Iglesia católica que peregrina en China. Queremos escuchar con ellos esta palabra de libertad y de vida. Queremos participar también de sus sufrimientos por la causa de Cristo, sufrimientos que se hacen cada vez más grandes porque se pisotean constantemente los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de creencia, a la libertad de conciencia. A ellos queremos tenerlos, a estos hermanos y hermanas de China, cerca de nosotros este domingo, para que sientan que nuestra iglesia en Santa Cruz y nuestra iglesia en Bolivia sabe y conoce que ellos siguen siendo testigos fidedignos del Señor de la vida. Y hoy, hermanos y hermanas, hemos rezado la oración, algo que no tenemos que olvidar. Concédenos continuar celebrando con amor y alegría la victoria de Cristo resucitado. No es un día cualquiera, es el día en que volvemos a sentir la necesidad de expresar todo nuestro amor y nuestra alegría por la resurrección del Señor. Y le pedimos al mismo tiempo que este misterio pascual sea capaz de entrar en nuestras vidas y manifestarse en obras. No es una alegría para tener una sonrisa externa, es una alegría que nos invita a acciones verdaderas, acciones libertadoras, acciones que lleven a nuestra conciencia a tomar las cosas con mayor seriedad, a fin de convertirnos en testigos valientes y audaces del Evangelio. Esta mañana el Santo Padre, hablando a los fieles que acudieron para escucharlo, les comentaba este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, cómo Felipe fue a Samaria llevando la palabra, y cómo fue aceptada esta palabra casi por todos, porque era una palabra que iba también con obras de liberación. Se expulsaban los demonios, se devolvía la salud y se sentía una alegría especial. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Santo Padre preguntaba esta mañana, este mensaje que nos hace ver cómo han vivido aquellos hermanos que aceptaron la palabra, nos lleva a preguntarnos, ¿dónde están las verdaderas alegrías hoy? ¿Dónde encontramos la alegría de la palabra del Señor que libera? ¿Dónde la sentimos y dónde la expresamos?
y fue grande la alegría de aquella ciudad. Esa alegría que debía ser complementada con la llegada de Pedro y Juan, que venían a imponerle las manos para darles el espíritu de la auténtica alegría, del verdadero gozo de saberse hijos de Dios, de saber que están como templos del Espíritu. Una alegría que se completa, que se hace profunda, que no es expresión de una diversión, de una distracción de unas horas o de algunos días nomás. Esta palabra podrá ser respondida por nuestro pueblo aquí, por nuestra iglesia en Santa Cruz. Las alegrías nos faltan. Hay las alegrías del carnaval, hay las alegrías de ciertas festividades, hay la alegría que hace 2 días se expresaba en una efusiva expresión de amor y de cariño a las mamás. Pero esa alegría es profunda, esa alegría es verdadera, esa alegría se la compra o se la vende. Y cuando hay cosas que se compran o se venden, son cosas que pasan, son asuntos pasajeros. Muchas veces sembramos el pánico, el terror, como aquellos que anunciaban el fin del mundo y que querían hacer temblar la fe de nuestra gente, la confianza y la esperanza de nuestro pueblo. O se siembra el pánico de otras maneras. Se anuncian juicios que no se llevan nunca a cabo. Se mata a las personas en las calles, en los lugares de diversión, en las casas. Pero también se mata el espíritu y la moral de mucha gente. Y aquí no puede haber alegría. Este es el campo y el espacio que nosotros contra viento y marea tenemos que seguir aprovechando para decirle a nuestra gente y para decirnos nosotros mismos, tenemos que ir hacia adelante. Si seguimos utilizando los instrumentos de opresión del pasado, no vamos a llegar a aquello que nos interesa a todos, un pueblo que realmente sea digno y sobre todo que sea libre. Dejemos que nos llegue el Espíritu, que nos llenemos de ese Espíritu y entonces quizá vamos a ver un horizonte más claro, hacia dónde vamos y por qué tenemos que renunciar a muchas cosas, pero jamás renunciar a la palabra de vida de nuestro Señor. Y el Evangelio nos va a describir el espacio donde el Señor nos muestra su cariño, su afecto, su cercanía. Es durante la última cena. Jesús dice a sus discípulos, está hablando con ellos, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Es el momento de la amistad, es el momento de la afectividad, es el momento de decir las palabras que cada persona humana tiene derecho a escucharlas. Si entre nosotros nos gusta, si a nosotros nos gusta que nos digan que somos amigos y que nos quieren, con mayor razón los discípulos, al escuchar al Maestro, con mayor razón nosotros, creyentes del siglo XXI, tenemos que escuchar estas palabras. Si ustedes me aman, por ahí empieza el Señor, el misterio de su presencia amorosa y misericordiosa en medio de nosotros. Si ustedes me aman, si realmente yo soy el centro de sus vidas, si realmente ustedes todo lo que hacen y lo que dicen es una referencia clara al Dios de la libertad y de la vida, si esto es así, le estamos mostrando nuestro amor. Y lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás que nos diga el Señor
de los ejemplos y de las palabras que nos ha dado para llevar a la práctica todo su plan de amor y de misericordia, nosotros vamos a escuchar al Señor, que nos va a decir que nos va a mandar el Espíritu de la verdad, y que este Espíritu de la verdad no es recibida por la mentalidad del mundo, por aquellos que se creen dioses o se endiosan a sí mismos. Esta palabra de verdad no entra, al contrario, es rechazada. Esta palabra de verdad no gusta a los que andan maquinando crímenes, no gusta a aquellos que no hacen más que pensar en aprovecharse del prójimo, no gusta a quienes creen que las causas nuevas se imponen por la fuerza y no por la razón. Yo voy a rogar al Padre, dice el Señor. Yo les voy a decir a mi Padre que les mande el Espíritu de la verdad, para que sigan amando, para que sepan que ese es el centro de la vida, para que sepamos que si nosotros amamos a Jesús, el Padre nos ama a nosotros, y Jesús viene a nosotros y vive con nosotros, y Él nos da ese Espíritu para que no renunciemos nunca a Él. No los dejaré huérfanos. Qué palabra más hermosa. No los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes y voy a estar con ustedes, presente a través del Espíritu del amor. Voy a manifestar mi vida y mi resurrección en la vida y en la resurrección constante de ustedes mismos, para que el mundo crea, para que el mundo acepte, no una liberación inventada entre cuatro paredes, sino una libertad que nos pone en la misma dimensión del Dios en el cual creemos, del Dios de la vida que nos hace libres. No los dejaré huérfanos. Escuchemos esta palabra. Sobre todo los que están sufriendo en estos momentos, sobre todo los hermanos y hermanas de China, no pueden sentirse huérfanos. No pueden sentirse huérfanos los que aquí en medio de nosotros sienten la opresión del dolor, del sufrimiento, o sienten que no se les da la posibilidad de ejercer sus derechos humanos más fundamentales. A nosotros nos consuela y nos llena de convicción esta palabra del Señor. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Aquel día comprenderán que yo estoy con mi Padre, pero también van a comprender que yo estoy con ustedes y ustedes están en mí. Por allá va el ámbito de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra adhesión al Señor. Dejemos que Él nos comunique su Espíritu, porque solo con la fuerza del Espíritu podemos sentirnos esperanzados, alegres y convencidos de que la palabra de Dios es una palabra que siempre nos hace mirar hacia lo alto y hacia adelante, y que no es una palabra que nos hace volver hacia un pasado que nadie quiere repetir. Y Pedro en la carta a la comunidad les va a decir algo que también nosotros tenemos que tener en cuenta. Glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Ahí está la base. Cristo el Señor en nuestros corazones. Nosotros no hablamos, no proclamamos, no cantamos nada sin saber que ese Cristo está dentro de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Estén siempre listos, dice Pedro, estén siempre listos a explicar la razón de su esperanza cuando les pregunten a los otros por qué creen. Ahí está, una regla de oro, mis hermanos.
estar dispuestos a explicar por qué creemos, para decirle a un mundo que no cree que nosotros seguiremos creyendo, para clarificarle a aquellos que piensan que estamos alienados, para decirle que hemos encontrado el centro de nuestra verdadera libertad, para dar testimonio ante los ateos de que nuestro Dios no es un Dios que está en las nubes, sino alguien que está presente. Saber explicar la razón de nuestra esperanza. Aquí tenemos mucho que meditar y mucho que aprender, mis hermanos. En medio de tanta turbulencia material, espiritual y moral, ¿cuál es la explicación que damos nosotros? Desde la fe, cada uno de nosotros. Como nos dice el Papa, cada creyente tiene que hablar en primera persona. No se puede permitir que se edifiquen las cosas, las estructuras, sin que haya una palabra de vida, un testimonio de verdaderos y auténticos discípulos misioneros del Señor. Cristo, a través de la palabra de Pedro, nos vuelve a recordar que dar razón de esta esperanza es siempre siguiendo el camino que hizo el Señor, el de la entrega del dolor, del sufrimiento, el de la ignominia de la cruz. Ese es el camino, porque Él atravesó ese camino para liberarnos, el justo para liberar a los injustos. Qué palabras más fuertes. Y Pedro nos va a decir, es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Esto puede hacernos temblar un poco, mis hermanos. Pero Cristo sufrió para hacer el bien. Y a nosotros nos toca también aprender esa lección en la práctica.